muchísimo revuelo en México, en las redes sociales, es un hervidero de críticas al gobierno mexicano, en esto que, a ver, yo no entiendo, muchos no entendemos el juego de Calderón en este y en otros temas en estos días, pero en fin, Y entonces, pero particularmente en estos días tan específicos que estamos viviendo en México. El caso es que el gobierno de Calderón decide en la noche anunciar que el embajador Claude Heller en Japón firma este muy polémico tratado internacional. Y bueno, ciertamente lo hace en unas horas muy particulares, en donde puede tener una relación, pero no puedo dejar de mencionar que me llama la atención que se firme este tratado internacional que causa tal revuelo, que era predecible que las redes sociales se convirtieran en este hervidero de crítica, distrayendo de alguna suerte la conversación cibernética en un momento en donde México está atravesando una situación político-electoral muy delicada. El mismo día en que es presentado un recurso de impugnación por la elección presidencial, donde la izquierda y el movimiento progresista pretenden que se invalide la elección presidencial, si tiene que ver o no, no sé, pero coincidió en el día y esa materia prima de discusión ciudadana en las redes sociales tuvo preferentemente su tiempo ocupado en acta por las implicaciones y los riesgos que se ven ahí. Si fue coincidencia o no, lo dejamos a la interpretación del auditorio. Pero yo pregunto, ¿por qué un ejecutivo firma un acta cuando un grupo plural del Senado de la República le dijo no le recomendamos, exhortamos a que no lo haga? La Comisión Federal de Telecomunicaciones le dijo también en un comunicado expreso que no veía conveniente hacerlo, entre otras cosas porque un país como México tiene una gran asimetría respecto a otras naciones que colocarían esta decisión en un elemento desfavorable para el uso de Internet, desincentivarían por algunas razones el uso de Internet en un país como México según las consideraciones de COFETEL. Tenemos dos pronunciamientos específicos que decían no firme presidente, no firme gobierno mexicano, y firma. ¿Cuál es tu lectura? Y firma en lo oscurito, Carmen, porque en la noche, bueno, no, en la noche de México. En la noche de México, pero en lo oscurito también porque por otro lado, el proceso, y esto es importante mencionar, el proceso desde el inicio de las negociaciones ni siquiera estuvo apegado a ley. La ley para celebración de tratados comerciales en México establece que el Ejecutivo debe informar al Senado cuando al inicio de cada periodo de negociaciones, del periodo de sesiones del Congreso, cuáles son los tratados que se están negociando. Cuando él inició las negociaciones de este tratado, no informó al Senado. El Senado se enteró tras bambalinas, tal cual como te lo estoy diciendo. Incluso dice que debe presentar un informe, no presentó el informe. Y luego el informe que presentó tampoco cumplía con los requisitos de ley. Entonces siempre ha habido esta cuestión de irse bajo la sombra en este tratado. Lo que a mí me hace pues despertar suspicacia y desde luego también hay que anotar el tema de que se haya firmado a pesar de que las propias instituciones del Poder Ejecutivo, como la COFETEL, haya dicho que no era conveniente, el IFAI, aunque no se pronunció de manera institucional, lo hizo en el grupo plural del Senado en contra de la firma de este tratado con la preocupación de la vulneración de los datos personales. Y a pesar de todo esto, de los ciudadanos que nos manifestamos en esto, a pesar de este gran ejercicio que hizo el Senado, el Ejecutivo firma el tratado sin reserva alguna y ni siquiera su comunicado, y tú lo hiciste notar muy bien, ni siquiera su comunicado es transparente en lo que dice, porque incluso menciona que la Unión Europea ya era parte de este tratado cuando no es así, cuando sabemos que si bien la Comisión lo firmó, 478 miembros del Parlamento Europeo, que son la mayoría, votaron en contra y tiraron la firma de este tratado, ¿no? Entonces me parece que esta insistencia de hacer pasar tras bambalinas la firma levanta suspicacia, Carmen, y yo creo que no hay que dejar de anotarlo, ¿no? No, desde luego que no, por muchas razones. Ahora, es un gobierno que se va, es un gobierno que está en la fase final de su gestión. Llama la atención que firme esto precisamente en estos momentos. Yo, por lo que puedo apreciar, no solo porque el grupo plural que se creó le dijo no lo firme, no solo los senadores que están involucrados con el tema
le dijeron expresamente no lo firme, sino a raíz de que lo firmó, ha habido muchos pronunciamientos, incluso del propio partido del presidente de la República, que han pues criticado la decisión de firmar. Cuesta trabajo imaginar que en esta legislatura pudiera aprobarse una cosa así. No cuesta trabajo imaginar lo que podría venir en la próxima legislatura con una nueva configuración en donde habrá representaciones, no estrictamente todas de la sociedad en general, sino representaciones de intereses particulares, como se sabe en la llamada telebancada. ¿Qué esperar de la nueva legislatura a donde llegará, casi presumimos, esta decisión de ratificar o no este acuerdo comercial tan polémico? Yo creo que hay que decirlo, quien lo tiene que ratificar sería el Senado de la República, y no hay un plazo específico en la ley para que lo ratifique una vez que se lo presenta. A mí me preocuparía, Carmen, que este asunto se deje dormir. En tanto no se ratifique, no es ley. Entonces, a mí me preocuparía, una de las cosas que me preocupan ya con estos procedimientos raros que ya estamos medio acostumbrados, es que se presente en el Senado y se deje medio dormir en el Senado, y de pronto amanezcamos un día con que ya se ratificó en un fast track. Es por eso que la sociedad civil debe estar muy pendiente, y si vemos que pasó mucho tiempo, algo hay, y entonces tenemos que estar pendientes del seguimiento y no dejarlo dormir. Efectivamente, la composición de la nueva legislatura es distinta. En la propia telebancada yo creo que hay opiniones encontradas, porque hay que decirlo, por ejemplo, Televisa, hoy por hoy, le interesa el respeto de los derechos de autor, pero ya también Televisa es un prestador de servicios de internet, que también sería uno de los perjudicados en acta. Entonces tiene las dos cachuchas. Un beneficiado y un perjudicado. Claro, porque por el lado de él, como prestador de servicios de internet, le va a encarecer muchísimo, de aprobarse esto, la operación. ¿Por qué? Pues porque tendría que estar monitoreando, y son una serie de sistemas que encarecen la operación, y desde luego, una de las cosas que se dice a nivel internacional es que encarecería finalmente a los usuarios el acceso a internet de banda ancha, porque pues finalmente los costos aumentan. Entonces, que ese es uno de los argumentos que dice COFETEL. Hay que ver cuál es el interés superior de esa empresa en particular. Y entonces habría que ver cuál es el interés superior y si hacen mayoría. Yo creo, Carmen, que con la fuerza que ha tenido la sociedad civil, hay que decirlo, México es el único país de la Latinoamérica. ¿Qué dato, Sí, porque no se entiende cómo un país de Latinoamérica que tiene tan baja penetración de banda ancha, con una brecha digital tan amplia, ha firmado un tratado de estas características sin ninguna reserva. Entonces, a mí habrá que ver qué compromisos hay detrás de esto y por qué México lo firmó. Yo creo también, Carmen, tengo que decirlo, que es parte de esta firma de este tratado, SOPA, PIPA y todo lo que hemos visto de estos tratados internacionales que se están dando en el mundo, son intentos de los países por abrir una puerta de gobernanza en Internet. Internet ha sido demasiado libre, ha representado una amenaza concreta para los gobiernos de algunos estados. Me parece que existe una necesidad, una sed brutal de algunos estados de control de la red. Y esto implica una puerta muy amplia para entrar a gobernar Internet. Y al mismo tiempo tú ves que a nivel internacional se están dando diferentes intentos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones quiere tomar las riendas de Internet y hacer a un lado a ICANN, este organismo que ha sido multi-stakeholders, es decir, que participa tanto la sociedad civil como la industria, como los gobiernos, en esta regulación, no regulación de Internet. Y con esto lo que está haciendo los diferentes estados es tratar de tomar las riendas pianito de Internet para abrir una puerta y colarse por ahí a la privacidad y de lo que sucede en Internet. No puedo dejar de pensar en eso cuando veo ACTA, cuando veo SOPA, cuando veo PIPA. Y cuando vemos los letreros que los parlamentarios europeos usaron para festejar que tumbaron en el Parlamento precisamente la aprobación de ACTA que había en su momento hecho la Comisión. ¿Cómo decían los letreros? ¿Te acuerdas? Era Goodbye ACTA. Goodbye ACTA, Hello Democracy. Bueno, fíjate en qué territorio andamos con esta discusión. El tema de la democracia, el tema de las libertades, el tema de la gobernanza. Es ahí un tema. Por eso la gran pregunta es ¿por qué México, a honras de que en un contexto de esa naturaleza, un país de América Latina, un país con un relativamente bajo acceso a Internet, firma un acuerdo de estas características? Cuando además tecnológicamente, porque hemos platicado la parte jurídica, la parte tecnológica es muy importante. Hoy por hoy con el tema de la neutralidad
que todos los contenidos deben fluir sin ninguna prioridad y sin ninguna censura en Internet, con el hecho de que las computadoras son las que tienen la dirección de Internet y no los usuarios en la frente, lo difícil que se puede llegar a hacer tecnológicamente, identificar al usuario, no a la computadora, al usuario que hizo el mal uso de la red. ¿Quién es la persona detrás de la computadora? Cuando a quien se identifica es a la computadora, no al usuario. A lo mejor en esa computadora pasaron 10 personas. Esta es otra puerta muy grande para controlar los datos y la privacidad de las personas. Entonces, técnicamente también, Carmen, hay que decirlo, es muy complicado el control en este sentido y vulneraría el principio de neutralidad de la red, de esta posibilidad de que corran todos los contenidos sin priorización y sin censura, que tanto ha costado trabajo. Pues ahí está Irene Levy. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final de este interesante conversación. Hablando de ACTA, la firma de México de este polémico acuerdo internacional paralelo. Bueno, eso es precisamente el debate. ¿Qué tipo de poder ciudadano y de organización se ha desarrollado en el mundo a partir precisamente del Internet, del libre flujo de las ideas, de los contenidos, de los accesos, de la multiplicación del mensaje instantáneamente, etcétera? La primavera árabe, las expresiones sociales. Al final, cuando se dice ACTA, cabe la piratería, cabe el lucro indebido con la creación y con los derechos intelectuales, pero cabe lo otro. Y en la mezcla estamos en un problema. Sí, es muy importante que no descartemos ni desconozcamos los derechos que tienen los autores y los inventores y los creativos. Pero yo creo que ACTA no es el medio idóneo, Carmen. Yo creo que hay que vencer, y me preocupa que no lo haya hecho el Ejecutivo. Si está tan preocupado por proteger a los autores, ¿por qué no presentó una iniciativa de modificación de la legislación actual para proteger a los autores a nivel nacional? ¿A qué nos estamos obligando en ACTA de manera internacional con nuestros pares, con Estados Unidos, con Japón, con Singapur, a intercambiar información en este sentido? De usuarios. Y ahí hay algunos detalles, te digo que es muy ambiguo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no queda todo en el ámbito nacional? ¿Cuáles son los intereses que están más allá? Y no quiero yo parecer aquí como suspicaz ni nada. Simple y sencillamente yo creo que no hay que quedarnos en una lectura de primer plano. Hay que resolverles las preocupaciones a los autores, hay que hacer un grupo y modificar la legislación interna, pero me parece que México no está en una situación para firmar un tratado de esta naturaleza. Antes que eso hay que educar mucho más a la gente, a los usuarios, hay que incrementar la brecha digital, disminuir los precios, no aumentarlos, hay que revisar el aumento de competencia, hay que hacer muchísimas otras cosas antes. Y a nivel internacional, Carmen, está la discusión de ICANN y de UIT y de todos estos, de este mundo paralelo al que te referías hace un momento, que sí se está creando un mundo paralelo, y yo creo que esa es la gran preocupación de los estados que se creían en control de todas las instituciones y que de pronto se están dando cuenta que cada vez este mundo de Internet tiene más adeptos y que está en mucha mayor libertad que el mundo tradicional que estamos acostumbrados. Pues ahí está todo un asunto, Irene. Te agradezco mucho que hayas estado aquí para conversarlo. Te aprecio mucho tu disposición y gracias por estar aquí. Gracias a Irene Levy y gracias a usted que nos permite acompañarles en este programa. Hasta la próxima.